Los mares reciben 12 millones de toneladas de basura plástica. Esto pone en riesgo, dijo, al planeta. Escuchamos ahora la intervención del asambleísta nacional por la Izquierda Democrática, Vilma Andrade. Concita la atención y sobre todo el compromiso de todos quienes estamos en este momento haciendo la Asamblea Nacional. Yo quiero ser muy puntual, quiero respetar que realmente la mayoría de colegas retornan a sus jurisdicciones y haremos ya, quizás con mayor precisión en la propia comisión, pondremos sobre la mesa algunos otros elementos. Quizás solamente como un dato que me parece importante que aquí se ha mencionado ya, y es el hecho de la competencia que tienen los gobiernos autónomos descentralizados en el compromiso también ambiental. Sin duda, los gobiernos, tanto parroquiales como municipales, deben cumplir un rol fundamental en todo lo que conlleva realmente a la reutilización, y a permitir realmente que haya un verdadero reciclaje. De los datos que tenemos, los gobiernos municipales son apenas el 20% de ellos los que tienen un relleno sanitario. Y de esa manera se puede entender que existen normas precisamente para una generación adecuada de los residuos de basura que se dan a nivel nacional. Si es tan bajo ese porcentaje, si vemos entonces que no hay una política ambiental clara, definida, y aunque aquí se ha mencionado claramente y lo ratificamos, existen planes nacionales que están ligados y obligados, siendo el ente rector el Ministerio de Ambiente, a publicarlos y a ratificarlos, no es menos cierto que esas políticas a la larga no aterrizan en los gobiernos seccionales. No hay una debida articulación tampoco de cumplimiento de esas políticas y quedan vacíos en la ley que luego nos van a complicar ya en la ejecución. Por eso yo quiero plantear que si bien hay una correlación con los planes nacionales, también existe lo contrario, que el plan nacional, siendo tan amplio, siendo tan diverso, no está tomando los temas específicos para los gobiernos seccionales. Y por eso yo planteo directamente que en el texto del inciso segundo del artículo 7 se modifique por el siguiente: los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y distritos metropolitanos, dentro de sus competencias constitucionales y legales, emitirán para sus respectivas jurisdicciones los planes locales de reducción de residuos plásticos, contando para el efecto con la debida articulación con el ente rector del ambiente y el asesoramiento técnico necesario. En concordancia con el artículo que acabo de dar lectura, se debe modificar también el artículo 15 en las letras A y F en los siguientes términos: A. Elaborar el plan de reducción de residuos plásticos contando para el efecto con la debida articulación entre el ente rector del ambiente y el asesoramiento técnico necesario. F. Emitir las ordenanzas necesarias para el cumplimiento de objetivos y metas acorde con el Plan de Reducción de Residuos Plásticos y el Plan Nacional de Reducción de Residuos Plásticos. Creo que es indispensable para que todo esto tenga un efecto realizar una reforma al COTAD, y estoy planteando que en la disposición reformatoria que reforme el artículo 431 del COTAD, agregando 3 incisos. Creo que la comisión tiene que darnos, tal vez aclararnos en este tema lo pertinente, porque en el inciso segundo que se agrega, quisiera averiguar y ojalá eso los puedan aclarar posteriormente, ¿a qué se refiere cuando se dispone para promover, abro comillas, la preparación para la reutilización?
De igual manera, en ese mismo inciso, ¿a qué se refiere la palabra reparación cuando se menciona, abro comillas, fomentando el establecimiento de redes de reutilización y reparación? Igualmente, en el último inciso, creemos que no se debe incluir como una obligación de los GATS el garantizar la recolección separada de biorresiduos y residuos plásticos, en razón que esta recolección separada empiece en los hogares, por lo que es mejor realizar campañas de educación para que realmente las personas puedan realizar esa separación. Los municipios como tal tendrían que adecuar inclusive su maquinaria, adecuar sus recolectores de basura. Aquí en Quito, donde realmente hay mayor conciencia o mayor difusión, podríamos decir, del tema ambiental. Sin embargo, el momento en que las familias realizamos la separación, cuando llega el recolector o se dispone la basura, todo no sirve, porque pasa a irse y compactarse en el recolector. Creo que es indispensable poner medidas absolutamente determinantes para que el municipio y los municipios en general generen espacios de reciclaje y de reutilización para que los usuarios puedan tener uso, y que eso no debe ser una campaña como la hemos visto, puntual, que se la destina por ciertas temporadas, pero que luego no pasa a tener una articulación total. Independientemente de esos dos interrogantes que hacía, yo estoy planteando también que exista una disposición reformatoria única, y es refórmese el artículo 431 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y agréguese al final los siguientes incisos. Los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y distritos metropolitanos adoptarán medidas conforme a sus competencias constitucionales y legales a fin de crear incentivos para que los usuarios de residuos de plásticos, los productores y los minoristas participen en los sistemas de recolección separada, que también adoptarán medidas conforme a sus competencias para fomentar el establecimiento de redes de reutilización de plásticos, creando puntos predeterminados de recogida de estos residuos. Procurarán, mediante programas de información a los usuarios, la recolección separada de biorresiduos, residuos plásticos, para alcanzar los niveles de calidad pertinentes y la consecución de los objetivos de los planes locales de recolección de residuos. Con esos temas, creo, yo concluiría prácticamente mi presentación, sin embargo, de llamar a una reflexión general, porque toda la norma como está planteada y la reforma que está planteada lleva realmente a la responsabilidad de los productores, y a los generadores. Este proyecto incluye únicamente responsabilidad para el usuario, es decir, para que aquel que concluye en la fase final de la producción, pero no así a los productores o generadores de plástico, que yo creo que hay que poner disposiciones claras para que en una forma progresiva, entendiéndose que hay que darle todo el tiempo, puedan buscar productos alternativos, y de esa manera realmente podamos contar con una norma que conlleve a la práctica y al mejoramiento del ambiente en todas las etapas, pero con todos los que son responsables. Muchas gracias, señor presidente, y aspiramos realmente que esta norma sea pronto ley y que de esa forma mejoremos el ambiente en el Ecuador y en el mundo. Muchas gracias.